Buenos días, hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Es un privilegio portar la palabra de Dios el día de hoy, exponerla, y estoy particularmente emocionado hoy porque no es que sea diferente a otras veces, pero estoy enseñando algo que no solamente estudié, sino que Dios está obrando en mí, que Él me está enseñando a mí, y que estoy viendo fruto en mi propia vida de ello. Es la continuación de una serie personal que he estado desarrollando sobre las parábolas de Jesús. Hemos visto la parábola del sembrador, algunas otras, y esta es la parábola del amigo a la medianoche. La parábola del amigo a la medianoche está ubicada solamente en Lucas 11, es lo que vamos a leer el día de hoy, así que si gusta irlo buscando de una vez, Lucas 11 no lo voy a traer como esgrima bíblica, ¿no? Nada más vamos a estar ahí en Lucas 11, puede irlo buscando. Y lo he mencionado antes, pero reitero que las parábolas son cuentos que contaba el Señor Jesús para ilustrar verdades espirituales, ¿no? Cuando los niños están en la escuela y están aprendiendo matemáticas, les dan 3 naranjas, ¿no? Y les dicen, ok, si tienes 3 y te quito una naranja, ¿cuántas naranjas? Esas son ilustraciones de verdades matemáticas. Jesús utilizaba los cuentos y los ejemplos prácticos como un sembrador, como una semilla, como un árbol, ¿verdad? Como un amigo que llega a la medianoche, etc., para hablar de verdades espirituales. Él está ejemplificando principios del reino, el carácter de Dios, cómo es que funcionamos nosotros, cómo es que funciona el evangelio cuando llega a nuestros corazones, etc. Entonces, hoy vamos a ver una enseñanza de Jesús que Él comunica por medio de esta parábola, la parábola del amigo a la medianoche. Y en ocasiones previas nos metemos directamente a la parábola y la vamos desglosando punto por punto o versículo por versículo, sacamos algunos puntos, resumen, conclusión y terminamos. En esta ocasión considero que es necesario que pasemos bastante tiempo viendo el contexto, porque hay una cosa, un sentir que no viene de Jesús, que viene de alguien más, que inicia toda esta enseñanza, y la enseñanza se confirma con el ejemplo de esta parábola, y finalmente Jesús aclara con unos comentarios finales. Entonces, vamos a ver primeramente el contexto, y después hay mucha enseñanza de parte de Jesús, y después vamos a ver la parábola y al final unas aclaraciones de Jesús. Esa va a ser la estructura del mensaje del día de hoy. Así que, sin más preámbulos, vamos a Lucas 11 y vamos entrando en el tema. Pequeño paréntesis. ¿Se acuerdan cuando no estaba la contingencia como está ahorita? ¿Se acuerdan cuando hacíamos viajes como iglesia? O los jóvenes en verano que se reunían y todos vamos al campamento que sea, ¿no? Hay muchos campamentos en el verano. ¿Se acuerdan cuando nos reuníamos para salir de viaje y que íbamos en varios carros, y antes de salir todos tenemos ahí guardados los burritos, tenemos termos de café, estamos viendo en dónde van a ir las maletas y dónde van a ir las personas, y que si tienen que echarle gasolina y que si no? Pero siempre hay un momento donde todos nos reunimos en nuestra vida post-COVID. Quién sabe cómo le vayamos a hacer, pero antes del COVID lo que hacíamos es que hacíamos un círculo grande y el pastor o algún líder decía, ok, toma de la mano a la persona que está a tu lado y vamos a orar, que el Señor nos guarde en el camino, ¿no? Y todos estamos emocionados, sí, nos tomamos de la mano y inclinamos la cabeza. Quiero que se imagine, ubíquese en ese momento. Estamos a punto de salir, estamos tomados de las manos y el pastor dice, vamos a orar. Es más, hermano, ¿usted puede dirigirnos en oración, por favor? ¿Cuál es el sentimiento cuando te piden que ores en público? Y más cuando te sorprenden, ¿no? Cuando no estás preparado, tú estás pensando en burritos, y yo siempre estoy pensando en burritos, y te dicen, quiero que ores por todos nosotros. No solamente es hablar en público, sino es también, pues, como intimar con el Señor, pero no íntimamente, sino en público, ¿no? Para que todos te escuchen. Y la mayoría de nosotros, en algún momento, quizá usted ya está muy trineado y ya se tranquiliza más, pero todos en algún momento creo hemos sentido como una pena o como una reserva de orar en público, y reaccionamos de muchas maneras. Hay hermanos que les piden que oren y que en vez de orar predican, pero como si estuvieran hablando de Jesús, pero realmente es para la gente que está escuchando, ¿no? Y otros nos ponemos bien nerviosos y estamos, sí, Señor, el Señor Dios Todopoderoso, el de los cielos y Creador y nada más estamos como dándole vuelta a las llantas, ¿no? Y como no, casi no
realmente no orando, solamente como nerviosos y como tratando de decir algo espiritual y poner las cosas en manos de Dios ante nuestros hermanos, ¿no? Esa experiencia creo que es un montón de cosas, ¿no? También es hablar en público y la gente se chivea y todo. Tiene explicaciones muy naturales. Pero también creo que en muchos hay un sentimiento que sale a relucir cuando nos piden que oremos en público, y ese sentimiento es que nuestras oraciones son inadecuadas, que no son buenas, que deberían ser mejor, y que si nos piden que oremos en público, todos se van a dar cuenta que nuestras oraciones no son adecuadas, que no son buenas y que podrían ser mejor, ¿no? Y es un sentimiento que creo todos en algún momento, corríjanme si estoy mal, pero creo que todos en algún momento hemos sentido eso, ¿no? Hemos sentido como, ay, no sé si mis oraciones son tan buenas. Ese sentimiento, hermanos, es el sentimiento que inicia toda esta enseñanza bíblica, la enseñanza de Jesús. Jesús enseña como un formato para orar, es como una oración modelo. Nosotros le llamamos el Padre Nuestro. Jesús enseña ese modelo y luego comparte esta parábola, todo porque un discípulo sintió ese sentimiento de que sus oraciones no eran adecuadas. Vamos a leerlo. Lucas 11, 1. Esto es muy importante. Vamos a hacer hincapié en esto, vamos a volver y recordarlo vez tras vez. Todo comenzó porque un discípulo, por sí mismo y por sus colegas discípulos, se dio cuenta que sus oraciones no eran adecuadas, que no eran buenas y que podían ser mejores. Lucas 11:1 dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, o sea, no lo interrumpieron, no fue la mitad, sino que cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. No solamente enséñame, sino que vio orar a Jesús. Dijo: todos nosotros necesitamos saber hacer eso. Así como Juan les enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista le había enseñado a sus discípulos un método de oración. Y yo no sé cómo oraba Jesús. Hay algunas oraciones de Jesús registradas en la Biblia, pero no hay una multitud de oraciones de Jesús. Incluso a veces nos dice que Jesús se apartaba a orar, pero no nos dice que oró cuando se apartó, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo oraba Jesús, no sé cómo eran todas sus oraciones, pero yo lo que sí sé, lo que la Biblia nos queda claro, es que los discípulos, cuando veían orar a Jesús, desearon orar como Jesús. O sea, la manera en que oraba Jesús era antojable, era envidiable. Y estas personas, los discípulos, hincapié, no eran personas que no sabían orar, que eran gentiles, que no sabían nada de la oración y que tenían que aprender de cero. Los 12 eran judíos. Eran personas que toda su vida habían escuchado orar a otras personas, habían orado, era parte de su disciplina espiritual. Pero se dan cuenta cuando ven orar a Jesús que Jesús ora bien y que ellos no oran tan bien. Entonces este discípulo que dice: en nombre de todos, Señor Jesús, deseamos que tú nos enseñes a orar. Así es como comienza todo. Y quiero invitarte, antes de que continuemos, voy a extraer 3 puntos de estos pasajes. Quiero invitarte, antes de que continuemos, esto es súper importante. Si no puedes hacer el punto número 1 ahorita mismo, se nos va a ir el mensaje y realmente no le vas a sacar provecho. Quiero invitarte a que, número 1, te propongas orar mejor. Proponte orar mejor. Así como este discípulo que cuando vio a Jesús orar, dijo: debo mejorar mis oraciones. Debo orar mejor. Deseemos orar mejor. Y yo creo que muchos sabemos en qué sentido no oramos como debiéramos, ¿no? Quizá no oramos con la frecuencia que debiéramos. Quizá sabemos que las cosas que pedimos son como cosas infantiles, no oramos muy espiritualmente, los temas no son buenos. Y entonces, tanto frecuencia como tema, tenemos que irlos adaptando. Propóngase, el día de hoy lo invito, yo me lo propongo, propóngase orar mejor el día de hoy. Vamos a continuar leyendo Lucas 11, 2, dice así: Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera. Paréntesis, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Probablemente muchos de ustedes están leyendo la Reina Valera 60 y está súper bien. Solo me gusta como contrastar con un lenguaje un poquito más moderno, pero es buena la traducción que tienen ustedes y en casa. No sé. Yo cuando leí la oración
que le denominamos el Padre Nuestro, cuando lo leí en la Nueva Traducción Viviente, me sonó como raro, porque estoy acostumbrado a escucharla en la traducción tradicional, ¿no? Entonces, voy a leerla en esta, pero usted también léala en su casa con la traducción que usted tenga y que usted prefiera. Dice, Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Primeramente, probablemente en la versión de ustedes dice, Padre nuestro, ¿verdad? Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Este estilo de conversar con Dios era diferente, por así decirlo, a lo que estaban acostumbrados a escuchar los discípulos. ¿Por qué? Porque los rabinos y rabíes y rabitos, cuando oraban, lo que hacían es que oraban con palabras de Dios, ¿verdad? Como digo, nombres de Dios, como Santísimo, el que está en los cielos, el exaltado, el todopoderoso, ¿verdad? Usaban esas palabras. Entonces, el que Jesús dijera, Padre nuestro, le daba un tono como íntimo, ¿verdad? Para nosotros ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Y quizá lo tomamos como a la ligera y decimos como casi como nuestro compa Jesús, ¿no? Pero para ellos era algo revolucionario. Daba a entender intimidad. Pero también que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te amamos, hay intimidad y confianza entre nosotros y a la vez te respetamos. Y sabemos que tú eres mucho mayor que nosotros, ¿verdad? Entonces, intimidad, pero también santidad de Dios y lo respetamos. Y luego dice, en la versión que yo leí no lo dice, pero la versión probablemente que muchos de ustedes tienen que dice, Padre nuestro, y nos indica que cuando oramos lo estamos haciendo como una parte minúscula de una comunidad, ¿verdad? Nos acercamos a Dios no como individuos, no como el preferido, ¿verdad? Nos acercamos a Dios como uno de muchos hijos, ¿ok? Más adelante llega a decir, dice, Padre nuestro, danos, perdónanos y no permitas que cedamos, ¿verdad? No es perdóname, no permitas que cede, ¿verdad? Todo es en conjunto. Y esto es muy importante porque cuando estoy orando yo, a veces podemos levantar oraciones egoístas delante de Dios, ¿verdad? Señor, dame a mí, aunque otra persona tenga que perder, ¿verdad? Quiero esta oportunidad y te pido, Señor, que nadie más consiga esta oportunidad porque yo la quiero para mí. Señor, dale a mis hijos el premio de... O sea, estamos orando egoístamente, pero cuando entendemos que nos acercamos a Dios, sí como hijos, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre, pero también con la conciencia de que somos uno de muchos hijos. Y estamos orando no por mi bienestar, sino, por ejemplo, por el bienestar de la iglesia, ¿verdad? De los fieles de Cristo. Entonces, cambia las oraciones que hacemos y eso nos lleva a ser menos egoístas cuando oramos. Y continuamos leyendo, eso se amarra muy bien con lo siguiente, que tu reino venga pronto. ¿Cuántas veces oramos infantilmente, inmaduramente, pidiéndole a Dios que Él promueve mis intereses? Señor, haz lo que me conviene a mí. Oramos por terrenos, oramos por construcciones, oramos por empleo, oramos por riqueza, ¿verdad? Oramos por oportunidades. Deseamos que Dios sane nuestra familia sin que nosotros cambiemos ninguna de nuestras actitudes, ¿verdad? Que Dios, haz todo lo que yo quiero tener. Pero no es correcto orar, Señor, venga a mi reino. Ayúdame, bendice mi reino, mis planes. Lo correcto es decir, Señor, yo deseo tu reino. Deseo que se establezca tu voluntad sobre mi vida. Y esta misma oración, Jesús la enseña, pero Jesús la modela más adelante. Cuando Él está en el Getsemaní, en Lucas 22, 42, dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Jesús, sí, yo tengo una voluntad, pero no quiero que se haga lo que yo quiero hacer lo que tú quieres, Señor. No eran palabras al aire, eran cosas que Jesús vivió y sabemos que en ese momento Jesús estaba viviendo como una ansiedad terrible que incluso dice la palabra de Dios que Él estaba sudando sangre, ¿verdad? Él estaba totalmente atribulado e incluso en ese momento sabiendo la copa, la bebida amarga que estaba delante de Él, Él dijo, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y nosotros debemos orar también de esta manera, no con rencor, diciendo, pues a final de cuentas vas a hacer lo que tú quieres. Pues ya hazlo ya.
sino diciendo, Señor, yo reconozco, yo tengo deseos, pero yo reconozco, Señor, que tu voluntad y que tus planes son mucho más altos que los míos. Y consciente de eso, yo deseo, Señor, que me niegues mis peticiones, si van en contra de tu plan. Yo deseo tu plan, tus propósitos, Señor. Y donde yo no esté de acuerdo contigo, Señor, cámbiame y moldéame y ayúdame, Señor, a amar lo que tú amas. Señor, venga tu reino y no el mío. Establece el tuyo en mi vida, en mi familia, en mi entorno, donde quiera que yo esté, Señor. Venga tu reino y no el mío. Continuamos leyendo, dice Lucas 11, 3-4. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Primeramente, en aquellos días la gente no tenía como hoy trabajos con pactos a largo plazo, ¿no? Tienen contrato de 1 año y se renueva al final del año y todo ese rollo, y depósitos automáticos cada quincena y todo ese rollo. Lo normal en aquellos tiempos era que tú ibas a trabajar y trabajabas una jornada y te pagaban una jornada. Diariamente te pagaban lo que te habías ganado. Y si no ibas a trabajar, no te pagaban nada. De hecho, hay una parábola, quizá algún día la veamos, de diferentes trabajadores que se incorporan al equipo de trabajo en el transcurso del día, ¿verdad? Y entonces los trabajadores anticipan que el que trabajó todo el día va a recibir el salario de un día y que el que trabajó la mitad va a recibir la mitad, etc., ¿no? Era lo normal. Se te pagaba el día que trabajaste al terminar de trabajar. Entonces, esta petición, danos cada día el alimento que necesitamos, va de acuerdo al modelo de aquellos tiempos. Y es una petición por las necesidades, no por las vanidades, ¿verdad? No es correcto decir, Señor, dame un almacén lleno de pan, para yo tener pan para hoy y para mañana y pasado mañana y poder tomármela así, relajarme un poquito, ¿verdad? No es vanidades, no es excesos, eso no es lo que debemos pedirle a Dios, sino pedirle por nuestras necesidades. Señor, dame el pan de hoy, súpleme el pan que necesito para hoy, para mi familia. También dice, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros. Una de las parábolas que ya hemos visto juntos es la parábola de los 2 deudores. Y en esa parábola Jesús comunica, básicamente, esto es un resumen súper rápido, como a mano alzada decimos, ¿no? Así como grandes rasgos, la enseñanza es que cuando nosotros pecamos, adquirimos una deuda para con Dios, y que la deuda al pecar en contra de Dios que nosotros adquirimos nunca la vamos a poder pagar. Y fue por eso que fue necesario que viniera Jesús, que pagara nuestra deuda. Y como Jesús perdonó nuestra deuda, entonces nosotros no tenemos ningún derecho de no perdonar a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque las ofensas de nuestros hermanos en contra de nosotros son papas fritas comparado con nuestra ofensa en contra de Dios, ¿verdad? La deuda que teníamos con Dios era mucho más grande de la deuda que nuestros hermanos puedan tener con nosotros. Entonces, esta oración refleja ese sentir. Dice, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y esta oración es solamente para los que perdonan. O sea, no puedes orar como debes, no puedes orar correctamente, nunca vas a orar correctamente si no puedes perdonar a los demás. Tus oraciones van a ser estorbadas. ¿Por qué? Porque no puedes orar, Señor, perdóname. ¿Por qué? Porque no perdonas. La palabra de Dios dice que como perdonamos a nuestros hermanos, entonces Dios nos perdona a nosotros y entonces podemos pedirle a Dios que nos perdone. Pero tenemos que perdonar a los demás. Y en ese sentido, la oración que Jesús enseña nos compromete. Tenemos que ser perdonadores si queremos pedir perdón a Dios. Y finalmente, dice, y no permitas que cedamos ante la tentación. Esta palabra tentación se tradujo como tentación a español, pero en el original no se refiere a tentación como nosotros lo entendemos. Cuando nosotros entendemos tentación, pensamos como, es como tener una oportunidad o incluso una insinuación para hacer lo malo, para pecar, ¿verdad? Entonces, si alguien te tienta, no sé, es como decir, como ser seducidos, ¿no? Para hacer algo malo. Pero la palabra original lo que significa, y no sé cuál es la palabra, pero en el original lo que significa es
pruebas o exámenes, por así decirlo. Obviamente Dios no te va a tratar de seducir para que hagas lo malo. Eso es antibíblico. Lo que sí permite Dios es que vivamos pruebas. De hecho, Jesús dijo, en esta vida tendrán aflicciones, pero yo he vencido al mundo. ¿Okay? Vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, van a pasarnos cosas difíciles y en esos momentos seremos probados, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí Jesús es cuando seamos probados, cuando nos enfrentemos a diversas pruebas, cuando pasemos por un examen espiritual, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes. Y otra vez, esta oración nos compromete, ¿verdad? Porque yo no puedo pedirle a Dios que Él me ayude a no ceder ante la tentación y luego irme a meter a diferentes lugares donde seré yo tentado, ¿verdad? Me compromete a apartarme. El que es, por ejemplo, el que es chismoso no puede juntarse con chismosos. ¿Por qué? Porque se está metiendo a la boca del león, ¿no? Sabe que ahí será provocado a pecar. El que batalla con la pornografía no puede estar a solo con sus redes sociales, no puede estar siguiendo ciertas cuentas, no puede ver ciertas series, ¿verdad? No puede ver ciertas películas. ¿Por qué? Porque se está metiendo a un lugar donde será tentado. Y esta oración nos compromete. Yo no puedo pedirle a Dios, Señor, guárdame, y luego yo irme a meter a los lugares donde soy tentado. Entonces, esta oración no solamente nos enseña a cómo comunicarnos con Dios, sino que también nos enseña cómo debemos de vivir para poder orar de la manera correcta delante de Dios. Hay acción que corresponde a las palabras que salen de nuestra boca en la oración. A continuación vamos a poner un video. Hice un video breve donde se muestra la parábola de Jesús. Después de dar esta enseñanza es que Jesús se avienta la parábola. Y la parábola es como para ilustrar esta verdad, para enseñar un poquito más acerca de cómo debemos orar, cómo, si somos malos para orar, cómo podemos mejorar nuestras oraciones. Pero primeramente, quiero hacerles notorio algo. Si usted ha escuchado oraciones, ¿no? Y si se conecta el martes al Zoom, tenemos como 45, 50 minutos de oración todos los martes. Cuando la gente ora, las oraciones que escuchamos normalmente son más largas que esta, ¿no? O sea, si usted me pidiera como, ay, ora por mí, por mi familia, claro que sí, hermano. Y pum, me la aviento en 20 segundos, ¿no? Está súper corta la oración. Usted diría como, ay, qué cortito, ¿no? Es una oración corta. Jesús no está diciendo aquí que solamente las oraciones cortas son las buenas. Jesús lo que está diciendo es que no necesariamente por largas son espirituales las oraciones. No necesariamente por largas y porque están saturadas de diferentes palabras, no por eso son buenas las oraciones, ¿ok? Eso nomás es un paréntesis. No significa que tenemos que orar más cortito. Yo lo que creo que significa es que debemos hacer oraciones sinceras que corresponden a un comportamiento que está de acuerdo con nuestra oración. No estamos pidiendo algo que no estamos sacrificando para poder pedir, ¿verdad? Y a la vez, yo creo que nos anima a que no hagamos una oración larga, por ejemplo, al principio del día, ya cumplí con mi oración, sino que más bien es una invitación a orar constantemente, ¿verdad? Quizá 100 oraciones cortitas en el transcurso del día, como el modelo que nos mostró Jesús. Una oración corta, pero honesta y sincera, con corazón contrito, ¿verdad? Delante de Dios, pidiendo no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Pidiendo no lo que yo quiero, sino lo que yo sé que Dios tiene para darme a mí. Ok, vamos a ver este video. Literal, si quieres seguirlo con la Biblia ahí abierta, literal es Lucas 11, 5 al 10. Esta es la parábola del amigo a la medianoche. Jesús utilizó la siguiente historia para enseñarle a sus discípulos más acerca de la oración. Esta es la parábola del amigo a la medianoche, según Lucas 11, 5 al 8. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar a mi casa un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará todo lo que necesitas, debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta.
Vamos a seguir leyendo Lucas 11. Ese video terminó en el versículo 10. El 11 dice, Lucas 11:11, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? En este ejemplo, Jesús está comunicándonos que en la oración al Padre le gusta que seamos insistentes. Pero ¿se acuerdan cuando el último mensaje que compartí fue acerca del ayuno? ¿Se acuerdan que les dije que en el ayuno nosotros no cambiamos a Dios? No le hacemos manita de coche a Dios, ¿verdad? Y lo obligamos a, Señor, danos lo que... No. ¿Quién cambia cuando yo ayuno? Yo merengues, ¿verdad? Yo soy el que cambio cuando yo ayuno. Y cuando insistimos delante de Dios, y no me van a dejar mentir, los que hemos orado por un punto detenidamente y sobre el paso del tiempo, ¿verdad? Seguimos pidiendo. ¿Qué pasa? Dios comienza a cambiar nuestras peticiones, ¿a poco no? Empezamos a pedir diferente. Él empieza como a expandir nuestra visión y cosmovisión, ¿verdad? Y en vez de pedir de una manera o una cosa, empezamos a pedir algo un poquito diferente, porque por medio de la insistencia en la oración, desarrollamos una comunión con Dios. Y en esa comunión, Él comienza a darnos sus deseos. Él comienza a comunicarnos lo que es importante para Él. Y nosotros, en respuesta, empezamos a orar mejor. Empezamos a pedir cosas según el corazón de Dios y no según nuestros corazones pecadores, ¿verdad? Algo que, paréntesis. Todos los verbos aquí están conjugados en el continuo. O sea, no es, dice toca, dice busca y dice, ¿qué otra cosa? Y llama, ¿no? Toca, busca y llama. Todas esas cosas no son como toca una vez, sino si entendiéramos el idioma original, veríamos que es como un toca y sigue tocando, es un llama y sigue llamando y sigue llamando. Y de ahí es que extraigo este segundo punto que quiero compartir con ustedes. Mi punto número 2 es ora más frecuentemente. Ora más frecuentemente. No necesariamente oracionzotas, no es que te tengas que encerrar 5 horas en tu recámara, aunque si puedes, excelente, ¿no? Pero se refiere a ora más veces, porque va a pasar algo bien precioso en nuestras vidas. Y eso es que al estar orando, seremos formados por los deseos de Dios. Eso es, cuando estamos orando, estamos teniendo una relación, como una conversación con Dios. Y no es solamente de acá para allá, sino de allá para acá también. Sí, yo puedo pedir y pedir mal, pero sobre la marcha, de estar insistiendo, de estar orando, el Señor me va a ir educando, me va a ir enseñando qué tengo que estar yo pidiendo. Y otra cosa que extraigo de este pasaje es que Jesús espera que pidamos pan. O sea, cosas buenas, ¿verdad? El ejemplo que Él dio, los hijos le están pidiendo a los padres pan, y los padres, aunque son pecadores, no le dan serpientes ni escorpiones, ¿verdad? Le dan pan. Pero el contexto, ¿verdad?, de que desde el principio nos dimos cuenta, es que los discípulos se dan cuenta que no saben orar bien. Se dan cuenta que no piden correctamente. Entonces Jesús está diciendo, algún día van a pedir pan. Algún día van a pedir lo correcto, ¿verdad? Y cuando pidan eso que es correcto, lo que Dios tiene preparado para ustedes, entonces el Señor les dará el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahorita estás pidiendo X y Y, cosas que tú quieres y que deseas, y tú quieres que las cosas se resuelvan de esta manera, y yo pienso que, pero insiste orando, insiste, y sobre la marcha, estar insistiendo delante de Dios, tus peticiones cambiarán, y un día vas a pedir pan, y tu Padre que está en el cielo, que es bueno, no te va a dar escorpiones y no te va a dar serpientes, sino que te va a dar pan, te va a dar el Espíritu Santo, lo que tú más necesitas. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para hacer mejores peticiones delante de Dios? ¿Cómo le pedimos a Dios algo mejor? ¿Cómo puedo yo? Ok, estoy orando y quizá me doy cuenta que sí es cierto, no, mis temas son temas míos y no temas que vienen de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para empezar a orar según los temas que Dios quiere que yo ore, ¿verdad? ¿Cómo puedo pedir ese pan? Quiero compartirles como algo que me ha servido mucho a mí en este tiempo. Yo cuando
leo la Biblia, tomo notas, y mis notas son en esta estructura. Pongo la fecha y luego pongo el pasaje por medio del cual sentí que Dios me estaba hablando, ¿no? Y quiero usar un ejemplo de hoy, algo que hoy leí en la mañana. Es Marcos 5, versículos 16 y 17. Y el contexto es que Jesús y sus discípulos están pasando por la región de los Gerasenos, creo que se llaman, y es donde se le aparece el endemoniado que tiene la legión adentro, que vive entre las tumbas, ¿verdad? Y Jesús expulsa a los demonios, y entonces el hombre está libre y está sano y cuerdo y se sienta a los pies de Jesús, y Jesús está enseñando, están platicando, ¿no? Y la gente, el versículo 16 y 17, la gente se da cuenta de todo lo que pasó y comienzan a rogarle a Jesús que se vaya y que los deje en paz. O sea, el endemoniado era famoso porque era totalmente incontrolable, era un cabo suelto en la comunidad. O sea, imagínense una persona loca, poseída por un montón de demonios, ¿verdad? Fuerte, no lo podían atar ni siquiera con cadenas. Y si lo querían atar, yo creo que es porque hacía mucho desastre, ¿verdad? Entonces, este amigo ya de repente está sano, está cuerdo, el problema se acabó, pero la gente, curiosamente, responde con temor ante Jesús. Y entonces yo puse Marcos 5, 16 al 17, y le puse: no te acostumbres al pecado, no te acostumbres a la oscuridad. Estoy traduciendo porque hago mis notas en inglés, pero porque si te acostumbras, entonces cuando el Señor intervenga le tendrás miedo. Cuando el Señor venga, te querrás apartar de Él, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor me estaba ministrando. Okay. Entonces yo leo y tengo 2, 3 puntos que el Señor me ha estado enseñando, ¿verdad? Y cuando termino de hacer mis notas, entonces yo cierro la Biblia, la pongo así de lado, y luego saco mis notas y yo comienzo a orar según lo que la palabra de Dios me está enseñando. Entonces yo, según Marcos 5, 16 al 17, yo comienzo a orar: Señor, límpiame y purifícame, Señor, no me permitas que me acostumbre al pecado, no me permitas que lo acepte, que yo me permita ciertas cosas, Señor, aunque sean mínimas, aunque sea solamente yo el que sepa que lo estoy haciendo. Señor, límpiame, purifícame. Señor, quiero estar sensible a tu Espíritu Santo, y quiero que cuando tú intervengas, Señor, cuando tú hagas acto de presencia, cuando tú toques mi vida, Señor, no quiero responder con temor porque estoy viviendo en pecado, porque estoy acostumbrado a la oscuridad, Señor, sino que quiero anhelar tu presencia, quiero anhelar que se haga en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir en constante arrepentimiento delante de ti, Señor, y ayúdame a establecer la luz de tu presencia donde quiera que yo vaya, Señor, a expandir tu reino, Señor. O sea, ¿sí ven lo que estoy haciendo? Estoy tomando la palabra de Dios, lo que Dios me está enseñando, y estoy orando según la palabra de Dios. Y en este corto tiempo que he estado preparando este mensaje y tratando de ponerlo por obra en mi propia vida, eso me ha dado como mucha valentía delante de Dios. Porque yo sé que no estoy pidiendo según mi concupiscencia. No estoy pidiendo lo que yo quiero, no estoy pidiendo las cosas como yo creo que deben ser. Si llegara el ángel Gabriel y me interrumpiera en mi tiempo de oración, y me dice: ¿por qué estás orando eso? Yo le diría: porque en Marcos 5, 16 al 17, el Señor me enseña, ¿verdad? O sea, yo tengo una evidencia de que mi Padre que está en los cielos desea esto que yo le estoy pidiendo. Yo sé que le estoy pidiendo pan. Y mi Padre que está en los cielos, que no es pecador, Él que es bueno, Él no me va a responder con serpientes. Él no me va a responder con ninguna otra cosa más que el Espíritu de Dios y la intervención, porque eso es lo que yo sé que Él tiene para mí, lo que yo sé que Él tiene para nosotros. Entonces, en este corto tiempo, yo he visto un cambio en mi postura delante de Dios. Pido con confianza, pido con seguridad. ¿Por qué? Porque yo sé que estoy pidiendo lo que Él me quiere dar. Y no es la única manera de adorar según los deseos del Padre. También, cuando estamos orando regularmente, el Señor nos comunica su sentir y su espíritu. Hice un resumen breve con 4 puntos de lo que yo creo que el Señor nos está diciendo por medio de esta parábola. Y los voy a leer, no van a aparecer en pantalla. Esto es lo que yo pienso, y es la manera en que yo lo resumo. Pero yo creo que Jesús, por medio de esta parábola, nos está diciendo: 1, pide aunque pidas mal. Pide aunque pidas mal. Número 2, sigue pidiendo
para que por medio de la comunión de la oración pueda enseñarte qué y cómo pedir. Número 3, pide hasta que por tu insistencia seas refinado y equipado para recibir lo que el Padre ha preparado para ti. Finalmente, número 4, pide hasta que empieces a pedir lo que el Padre tiene preparado para ti. Así que, hermanos, nada más voy a repasar los puntos. Número 1 fue proponte orar mejor. Número 2, ora más frecuentemente. Y número 3, pide conforme a lo que Dios quiere. Pide conforme a lo que Dios quiere. Vamos a orar para terminar este mensaje. Señor, venimos delante de ti reconociendo que nuestra manera de orar quizá no es la adecuada, que quizá vamos madurando en conocimiento de tu palabra, Señor, vamos madurando como siervos tuyos, nos vamos desarrollando en el ministerio, pero no estamos madurando en la oración. Y Señor, yo te pido perdón, te pedimos perdón, nos acercamos delante de ti, Señor, pidiéndote como esos discípulos te pidieron: Jesús, enséñanos a orar. Espíritu Santo, guíanos a orar. Venga, Señor, tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Allá donde no hay desobediencia, Señor, queremos que entre nosotros tampoco haya desobediencia. Señor, no queremos promover individuos, no queremos promover programas, no queremos promover instituciones, no queremos promover organización. Señor, queremos promover la obra de Jesucristo en medio de nosotros, en medio de los santos, Señor. Llévanos a madurez en la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad en medio de nosotros, Señor. Enséñanos, por favor, cómo podemos orar. Enséñanos a orar y pedir pan. Enséñanos a orar y pedir al Espíritu Santo, Señor. Danos tu corazón por las necesidades que hay a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bonito día. Gracias Justin por esta palabra, hermano, amigo, hermana. No sé qué es